Atienda, atiende, Dani. Alguien está en la puerta. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Inge. Voy a admitir, hay alguien más que quiere ingresar. Muy bien. La verdad es que somos muchos, ¿verdad? Entonces les agradezco por la comprensión y nos toca aceptar uno a uno, ¿no? Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Estamos viendo el funcionamiento de una computadora. Entonces, a manera de recordar lo que hemos hablado la última vez, entonces estamos desde el inicio, ¿verdad? Desde el botón de encendido, habíamos mencionado de que llega la corriente eléctrica de 220 voltios y tenemos la fuente que convierte a menos voltaje, ¿verdad? De 5 y 12 voltios. Bien, luego hemos hablado que hay dos aspectos claves en la computadora, ¿no? Lo que es el hardware y el software, ¿no? Bien, habíamos hablado sobre el BIOS, que es lo primero que entra en funcionamiento, y habíamos hablado de que es un sistema, ¿no es cierto? Muy bien, entonces decíamos que tenemos el sistema del BIOS y habíamos visto tres componentes claves en el funcionamiento del BIOS, ¿verdad? Lo que era el setup, el post y el boot. El setup, que en inglés sabemos que representa lo que corresponde a los ajustes, ¿verdad? Es ese hecho de que podemos entrar a la ventana azul. Bien, mil disculpas. Bien, luego tenemos el post que habíamos dicho que nos permite realizar el autoanálisis, ¿verdad? En términos de verificar que todo esté funcionando correctamente. Para ello habíamos dicho que tenemos lo que es el análisis sin video y con video, ¿verdad? Al respecto.
Entonces, habíamos dicho que este aspecto es muy importante porque a través de eso podemos verificar si habría algún componente que no esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces, en el caso de no video, entonces si escuchamos un pitido, ya de antemano podemos saber, como habíamos dicho, que puede estar arruinado uno de estos componentes, ¿verdad? Que por lo general habíamos mencionado la memoria RAM. Y luego procede al análisis, pero esta vez con video, ¿no? Que ya son los periféricos externos que se tendría. ¿Está bien? Y posteriormente habíamos dicho que tenemos un componente clave que es el buteo, o sea, el hecho de especificar de dónde es que se va a inicializar el programa, el primer programa que se ejecute, ¿verdad? Entonces, para ello puede buscarlo en el disco duro, en el DVD o en el pendrive, como habíamos mencionado, ¿verdad? Y habíamos mencionado que estos cambios se realizan dentro de este primer componente que es el setup. Bien. Luego, bueno, este es el proceso que habíamos mencionado de funcionamiento. Lo que hemos hablado, el buteo, y finalmente habíamos mencionado los UEFI, ¿verdad? Que es el sucesor del BIOS. Bien, ahora vamos a proceder a revisar lo que corresponde al tema del disco duro. Bien, y ahí tenemos el disco duro, ¿no? Que en el inglés viene de hard disk, ¿no es cierto? Hard disk, disco duro. E internamente, si abrimos la tapa que corresponde a nuestros discos, vamos a encontrar como lo estamos viendo en la figura, ¿verdad? Entonces tenemos una aguja, ¿verdad? Y este disco, ¿no? Que va dando vueltas de forma así rápida, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver que tenemos discos duros que van de 3.600 revoluciones por minuto. Pero ahora actualmente tenemos discos duros que duplican revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, en un minuto estaría dando 7.200 vueltas, ¿no? Y si quisiéramos las revoluciones por segundo, entonces, ¿cuánto saldría eso? A ver si hacemos el cálculo. Vamos a ver por aquí. Sería 7.200 sobre 60, ¿verdad? Estaría dando 120 vueltas. Pucha, realmente tremendo, ¿verdad? 120 vueltas en un segundo. Wow, eso es increíble, ¿no? Decimos uno y ha dado 120 vueltas este disco. Realmente a esa velocidad funciona. Pero hasta ahora esa es la capacidad máxima de revoluciones que tendríamos, ¿verdad? Que estaría dando vuelta el disco, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿y cómo es que se almacena la información en el disco duro? Bien, hasta ahora hemos visto que el funcionamiento o el guardado de información o lo único que comprende nuestra computadora son los ceros y unos, ¿verdad? No comprende más la computadora, ¿no? O sea que haya carga eléctrica o no haya carga eléctrica, ¿no? Y la pregunta, ¿y cómo se guarda toda esta información en el disco duro? ¿No? Entonces, les comento que la información se guarda en términos de carga magnética, ¿ya? En términos de carga magnética, ¿ya? Y sabemos que la carga magnética hay dos, positivo o negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que sea la letra A, entonces vía, y hemos hablado del código ASCII, vamos a suponer que le corresponda, digamos, de esta manera, ¿no?
Entonces, este formato que tendría, vía el código ASCII, la letra A, entonces, en términos de carga magnética, podría ser, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Que el 1 sea el más, menos, 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 más, menos, 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 ¿verdad? O sea, que aquí dentro del disco duro vamos a tener guardado de esta manera, más, menos, menos, más, menos, 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 ¿no? Y todo ese conjunto va a representar para nosotros la letra A, ¿no? Entonces, cuando estemos guardando la información, ¿no? Entonces, nuestro puntero lo va a guardar de esa forma, en términos de carga magnética, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando se proceda a la lectura de la información, entonces de la misma manera, lo que está guardado en términos de carga magnética lo va a leer. O sea que entonces alrededor, ¿no es cierto?, de todo nuestro disco va a estar guardado todo en términos de carga magnéticas, toda la información, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tendríamos la palabra hola. Ya sabemos que la palabra hola tiene 4 bytes, tiene 8 por 4, 32 bits, ¿verdad? Entonces estaría aquí guardado mediante 32 cargas magnéticas entre positivos y negativos, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí podemos comprender el hecho, el por qué no se borra la información en nuestro disco duro, ¿verdad? Entonces, en algún momento, cuando se produce algún corte o cuando desconectamos nuestra computadora de la electricidad, la información sigue aquí en el disco duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en términos magnéticos, ¿no es cierto? No depende para nada en lo que se refiere a la electricidad, ¿verdad? O sea, es independiente, está en términos de carga magnética, ¿no? Entonces, de esa forma se guarda nuestra información. Y no solamente hay un disco, ¿verdad? Hay varios discos, ¿no es cierto?, que están una tras otra, ¿verdad? En lo que se refiere al tamaño de nuestro disco. Y bueno, tenemos de dos tamaños, ¿verdad? De 2,5 pulgadas y de 3,5 pulgadas, ¿no? Entonces, la de 3,5, por supuesto, es más grande y es la que se utiliza en las PCs, ¿verdad? Y las de 2,5 son más pequeñas, es la que utilizamos en las portátiles, ¿no? En las computadoras portátiles. ¿Está bien? Entonces, es solo el tamaño del disco, ¿verdad? Ahora también nos podemos dar cuenta cuán frágiles podría representar nuestros discos, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta que el funcionamiento de nuestros discos es en términos mecánicos, ¿verdad? Entonces, un golpe podría ser fatal en términos de nuestro disco, ¿verdad? Entonces, por ello es que hay que tener mucho cuidado con el transporte, ¿no?, de nuestra torre, o más si lo llevamos el disco en nuestra mano, ¿no es cierto? Realmente sería peligroso. Un desajuste de este lector y ya está. No vamos a poder leer nuestra información como estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma estarían guardadas nuestra información. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos. Entonces decíamos, disco duro o disco rígido, en inglés hard disk, ¿no? Drive,
Los platos de un disco duro se fijan al eje central que los hace rotar a la misma velocidad. Por encima y por debajo de cada plato se encuentra por lo menos un brazo con cabezal de lectura-escritura, como habíamos visto, ¿no? Los PC almacenan datos en discos duros en forma de series de bits, ¿ya? Lo que mencionábamos, ¿no? Cada uno de estos ya sabemos que representa un bits, ¿verdad? Y el guardado se realiza de forma concéntrica. ¿Qué queremos decir? Pues lo siguiente, se guarda, ¿no es cierto?, desde justamente de estas partes que están más adentro hacia la parte externa, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿ya? Y la información se guarda de forma acumulada, ¿ya? De forma acumulada. O sea, vale decir que la nueva información siempre va a estar en la parte externa, ¿verdad? Y eso en los diferentes discos, ¿no es cierto? Como este disco que estamos viendo, vamos a decir disco 1, aquí por debajo hay otros discos, ¿verdad? Disco 2, disco 3, que se van guardando esa información. De acuerdo al tamaño que tenga nuestro disco, ¿verdad? Si ahora estamos hablando de discos duros que van en el orden de 4 terabytes, inclusive ahora se habla ya de 10 terabytes, ¿no es cierto? Entonces eso implica que hay más discos, ¿verdad? A ver, ¿hay alguien que está haciendo un ruido? Le voy a rogar, por favor. Entonces tenemos estos diferentes discos, ¿no es cierto? En los cuales se va guardando la información, ¿no? Entonces, un bit se almacena como una carga magnética, positiva o negativa, en el revestimiento de óxido del plato de un disco. Un segundito, a ver, voy a cancelar al amigo que está haciendo, al estudiante que está haciendo el ruido. Muy bien, gracias por la colaboración. Entonces, la información se almacena de forma aleatoria. Esta se va grabando en los espacios desocupados del disco duro en forma consecutiva, ¿verdad? Es lo que decíamos. Cuando el ordenador lee el disco, lo primero que se hace es leer el imantado del disco y traducirlo a impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces, para la lectura, esa información que está guardada en términos de cargas magnéticas, positivo o negativo, entonces lo que se hace es llevarlo en términos de impulsos eléctricos, ¿no? Pero es que cada 8 de estos impulsos son para el ordenador un valor de 8 dígitos binarios. Y cada uno de estos valores se traduce transparentemente a una letra o bien a un número, como ya sabemos, ¿no? Entonces, estos discos son láminas rígidas recubiertas de un material capaz de aceptar cargas magnéticas, ¿verdad? Entonces es similar a los disquetes, que seguramente en algún momento has visto, unas cosas pequeñas que mencionabas la anterior vez, ¿verdad? Una cosa similar, de hecho el disquete también su funcionamiento era a través de cargas magnéticas, ¿no es cierto? Entonces, en ese entonces apenas era de 512 kilobytes, imagínense, ¿no? Y se guardaba en esos discos la información. El proceso de formato involucra varias actividades. Revisar la superficie del disco para detectar algún defecto físico. Inicializar las pistas y los sectores dependiendo de la capacidad del disco. Cuando hablamos, seguramente esta palabra que muchos hemos usado, a ver nuevamente, estamos con ruido. A ver si me ayudan a identificar quién está haciendo ruido.
Eh, Aquí dice que Jorge Montaño Jaimes es el que está en su micrófono abierto. Jorge Montaño, por favor, Jorge, tal vez no te estás dando cuenta. Te rogamos, por favor, que apagues. Jorge. Ah, sí, cierto. Gracias. Lo vamos a desactivar. Aquí está. Ya está bien, Inge. Ya, listo. Está desactivado. Creo que no hay más, ¿no? Excelente. Creo que él era. Muy bien. Gracias. Bien, entonces, el proceso de formato, cuando decimos vamos a formatear, ¿no es cierto? Es típico cuando decimos voy a formatear mi disco, entonces nos estamos refiriendo a lo siguiente: revisar la superficie del disco para detectar algún defecto físico, ¿no? O inicializar las pistas y los sectores dependiendo de la capacidad del disco. Vale decir que las cargas magnéticas que tendríamos los estaríamos borrando, ¿no? O sea, los estaríamos preparando nuevamente en términos de recibir nueva información, ¿no? Eso es cuando decimos formatear. Entonces, los discos están unidos a un eje y un motor que los hace guiar a una velocidad constante, lo que decíamos, entre 3.600 y 7.200 revoluciones por minuto. Muy bien. Les pregunto lo siguiente. A ver, hemos visto inicialmente el funcionamiento del BIOS, ¿verdad? Del sistema. Recordemos, es un sistema. Entonces el BIOS revisa que todo esté funcionando correctamente, ¿verdad? Una vez que verifica que todo está funcionando correctamente, entonces justamente el siguiente paso es buscar el kernel. El kernel es un programa, un subprograma dentro del sistema operativo, ¿ya? O sea, a través del BIOS del ajuste hemos dicho que se va a buscar de dónde se va a inicializar el primer programa, ¿verdad? Ahí habíamos dicho que podemos buscarlo en un DVD, podemos buscarlo en un pendrive, ahora no es cierto, tenemos esa fortuna, y de hecho del disco duro, ¿verdad? Entonces, donde hayamos especificado, entonces se va a buscar ese kernel. Vamos a suponer, como estamos viendo el disco duro, entonces va a buscar del sistema operativo, ¿no? En nuestro caso, lo que es Windows, ¿no es cierto? Generalmente todos usamos este sistema operativo. Entonces, va a buscar dentro de Windows un programa principal que es el kernel, que es el programa que inicializa todo. Entonces, Windows, este sistema operativo que no es más que un programa, ¿verdad? Que está almacenado dentro de nuestro disco duro, ¿verdad? Entonces, Windows va a estar guardado en términos, como habíamos visto, de estas cargas magnéticas. Pregunto, ¿cuánto más o menos Windows ocupará de espacio? ¿Cuánto creen que ocupe Windows? 3 gigas a 5 gigas, depende de Windows, Inge. Exactamente. Muchas gracias por la respuesta. Cierto, todo depende, bueno, de la versión de Windows que estés usando, ¿verdad? De los cambios que estés haciendo, ¿no? Generalmente quieres implementar de repente alguna extensión o algo más, entonces seguramente va a ocupar más espacio. De hecho, Windows, el sistema operativo, a medida que pasa el tiempo, va incrementándose, ¿verdad? Porque va a ir guardando de repente algunas configuraciones, algunos colores que hayas cambiado, de repente la instalación de nuevos programas, ¿no es cierto? No es estático y no es igual para todos, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a suponer sobre el caso de que tenga 3 gigabytes. Entonces ya sabemos que giga significa, mega era millón, ¿verdad? Habíamos dicho que un giga tiene 1000 megas. O sea que estamos hablando de 3.000 millones, ¿no es cierto?, de bytes. O en términos de bits, 24.000 millones de bits.
Imagínense, entonces Windows está guardado en términos de cargas magnéticas, como ya lo estamos viendo. Un segundito, esto vamos a... Ahí, ahora sí. Entonces Windows, ¿no es cierto? Lo que es Windows va a estar ocupando esos 24,000 millones de bits, ¿se imaginan? 24,000 millones de bits. Entonces, aquí va a pasar algo interesante. Esta información que está guardado en nuestro disco duro, entonces se transfiere, y eso lo vamos a ver a futuro, pero por lo pronto, a lo que corresponde a la memoria RAM. O sea, estos bits, vale decir, esos 24,000 millones de bits, tenemos que llevarlo a la memoria RAM, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que llevar estos 24,000 millones de bits a la memoria RAM? Porque precisamente parece aparentemente, como ya hemos visto, 120 vueltas en un segundo no es suficiente a la velocidad con la que trabaja la computadora. Por ello, recurrimos, ¿no?, a una memoria que trabaje de forma mucho más rápida. Y esa es la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM trabaja hasta 10 o más rápido que el disco duro. Porque si trabajásemos directamente, el microprocesador trabajase con el disco duro, realmente creo que a todos nos daría sueño, ¿no? Entonces, por ello es necesario llevar a otro sistema que sea mucho más rápido, que es la memoria RAM. Ahora pregunto, ¿en qué tiempo, desde el momento que tú presionas el botón de encendido de tu computadora, ¿no es cierto?, ¿qué tiempo tarda en aparecer ese sonido característico de Windows? ¡Tring! ¿Verdad? Aparece ya el logo de Windows y ya podemos procesar. ¿Qué tiempo les toma? Seguramente 2 minutos, 3 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a suponer 3 minutos, ¿no? Un promedio de 3 minutos. Entonces, estamos hablando de 180 segundos. ¿Qué quiere decir? Que 24,000 millones de bits estamos trasladando en